Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Entras en una calle estrecha, adoquinada, con fachadas que parecen olvidadas por el tiempo. Frente a ti se levanta una casa cerrada desde hace décadas. Las ventanas están cubiertas de polvo, las persianas corroídas, y sin embargo, cada noche, sin falta, alguien enciende la lámpara del pasillo. La luz amarillenta se filtra por una rendija como un pulso débil que insiste en sobrevivir. Nadie reconoce al dueño. Ningún registro municipal confirma su existencia actual. Aún así, la factura eléctrica siempre se paga a tiempo. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Empujas la verja oxidada y un crujido metálico resuena más fuerte de lo esperado. El aire aquí es distinto. Huele a madera húmeda y papel viejo. Subes los escalones y tocas la puerta. No se abre, pero no está cerrada. Adentro, la penumbra es casi total, salvo por el resplandor suave de esa lámpara encendida en el pasillo. El filamento zumba, una vibración que parece más cercana a un latido que a electricidad. Sobre una mesa ves un expediente, carpeta gris, sellos oficiales, pero ningún nombre. Fechas claras, 1942, 1957, 1973. Como si alguien hubiera querido dejar testimonio de algo, pero borrando al protagonista. Algunos historiadores aún debaten si durante la posguerra española hubo listas negras ocultas, documentos donde se registraba a personas condenadas al olvido más que a la cárcel. Otros sostienen que esas listas no existieron nunca y que son mera invención popular, eco de miedo colectivo. Sin embargo, aquí tienes un archivo vivo, palpando en tus manos con su ausencia de nombre tan fuerte como un grito reprimido. El silencio se interrumpe con un sonido sutil, pasos sobre madera, pero el pasillo está vacío. ¿Recuerdas esa sensación en los viejos pueblos cuando decían que las casas respiraban? Aquí, la casa respira, pero a cada inhalación, falta alguien. En un cajón entreabierto, descubres una fotografía, familia reunida en la sala, muebles elegantes, cortinas de encaje. Sin embargo, algo no encaja. Entre dos figuras hay un espacio, como si hubieran recortado a alguien con tijeras. No queda ni la silueta. Solo un vacío rectangular, perfectamente limpio. Se cuenta que en la tradición oral de algunos pueblos aragoneses se arrancaban las imágenes de los difuntos para evitar que regresaran como sombras. Pero este recorte no busca alejar un fantasma. Parece querer borrar su existencia por completo. El frío aumenta como si de repente la casa se negara a tu presencia. Parpadeas y la lámpara parpadea contigo. Piensas en lo que dijeron algunos académicos sobre la manipulación de la memoria, fotografías retocadas en regímenes totalitarios, personas eliminadas del papel para ser eliminadas de la mente. La URSS lo hizo. ¿España también? Nadie lo confirma, nadie lo niega. Un portazo lejano resuena en el interior. Tú no lo diste. La sensación es clara. Entraste en una casa con luces, pero quien falta sigue aquí, acechando en el hueco de la foto, en el hueco del expediente, en el hueco del pasillo iluminado. Cierras los ojos un instante y en ese silencio absoluto escuchas el roce de un respiro que no es el tuyo. La lámpara del pasillo sigue encendida. Cuando te atreves a mirar con más atención las cajas apiladas en la sala, el polvo se levanta como un velo cada vez que mueves una tapa, y debajo de todo, aparece un álbum roto. La encuadernación de cuero está desgarrada, las páginas desordenadas, algunas arrancadas de raíz. Pasas los dedos con cuidado, y lo que encuentras es más perturbador que la casa misma. Fotografías familiares, viajes,
Comuniones, cumpleaños. Todo parece normal hasta que llegas a una imagen distinta. En medio de un grupo sonriente hay un vacío recortado, un hueco perfecto, una silueta humana borrada a tijeretazos. No es que la foto se haya deteriorado, alguien se tomó el tiempo de eliminar a una persona de la memoria material. El silencio pesa mientras observas. La teoría más extendida entre los viejos vecinos de pueblos olvidados es que durante los años de represión había familias obligadas a negar a los suyos. Si alguien era señalado como subversivo, lo arrancaban no solo de las conversaciones, sino de las paredes. Algunos juran que los álbumes eran las primeras víctimas porque los recuerdos visuales eran más peligrosos que los escritos. Sin embargo, hay otra versión, la de los académicos que rechazan esta idea como exageración popular, asegurando que no hay documentos que confirmen semejante práctica organizada. Y sin embargo, el hueco en esta página late como prueba muda. Tus manos tiemblan. El papel no es solo papel. Conserva el olor dulce de la emulsión antigua, mezclado con humedad. El marco de la foto aún muestra los bordes del vestido de alguien, un brazo cortado por la mitad. Sabes que esa figura existió y aún así ya nadie la nombrará. El rumor se repite en tu mente. En la plaza central, ancianos solían hablar de una niña que corría detrás de las palomas, siempre con un lazo rojo en el cabello. Pero cuando preguntas por su apellido, el murmullo se desvanece, como si nadie quisiera o pudiera recordarlo. Eso fue en 1956, o quizás en el 57, corrige otro. La fecha se difumina, igual que la identidad. Cierras el álbum roto y un susurro parece acompañar el movimiento, aunque no hay nadie detrás de ti. El aire de la sala es pesado, como si acumulara respiraciones que nunca escaparon. Piensas en lo que dijo un investigador de Salamanca, que la memoria histórica no es unívoca, que a veces lo que permanece no es lo que ocurrió, sino lo que conviene que se recuerde, y lo que no conviene, eso se recorta, se rompe, se convierte en hueco. Tomas el álbum y sientes que es demasiado frágil para seguir contigo. Lo dejas en la mesa, pero el recorte te acompaña en la mente. Ahí, entre rostros alegres congelados, hay un lugar donde falta alguien, y su ausencia es más elocuente que cualquier sonrisa que permanezca. En ese momento, el parpadeo de la lámpara se vuelve más intenso. Una ráfaga recorre la sala, y las páginas del álbum se mueven solas, como si la casa intentara recordar aquello que alguien forzó a olvidar. Te quedas quieto, con el corazón acompasado al ritmo de esa luz que insiste en alumbrar huecos. El álbum roto no es un objeto, es un testigo, y lo que falta en él, de algún modo, también falta en ti. Caminas por el pasillo iluminado hasta llegar a un escritorio cubierto de papeles. No es casualidad que esté allí. Los bordes de los folios amarillados se curvan como hojas secas, pero en el centro brilla una carpeta gris. La tomas, esperando leer un nombre que dé sentido a la ausencia del álbum, y sin embargo la portada está vacía. Ni una inicial, ni una referencia. Dentro hallas un expediente judicial. Sellos oficiales marcan con tinta azul la fecha exacta, 12 de abril de 1949. Encuentras firmas de jueces, rúbricas de secretarios y hasta una transcripción de testigos. Pero cada vez que debería aparecer la identidad de la víctima, hay un espacio en blanco, como si la máquina de escribir hubiese saltado ese tramo deliberadamente. El papel cruje bajo tus dedos y en ese crujido percibes un eco. Algunos académicos han intentado explicar documentos así: errores de archivo, fallos técnicos, simples omisiones humanas. Pero tú lo sostienes y sabes que aquí no hay casualidad. La precisión con la que se eliminó cada nombre convierte el expediente en un grito silenciado. Hay testigos que declaran haber visto a él o a ella, pero nadie especifica quién. La ley se aplicó a un fantasma. ¿Recuerdas lo que narraban ciertas crónicas? Tras la guerra civil hubo registros de juicios que nunca llegaron a sentencia. Expedientes abiertos para nunca cerrarse, como si la propia justicia se negara a reconocer a la persona desaparecida. Algunos historiadores debaten aún si fue negligencia o estrategia. Mantener procesos inconclusos significaba congelar la memoria,
Impedir que se fijara un relato. La víctima quedaba atrapada en un limbo burocrático, ni viva ni muerta, ni culpable ni inocente. En un margen del documento aparece una anotación a lápiz: corregir antes de archivar, pero nunca se corrigió. Se guardó tal cual, como si alguien hubiera querido que el vacío quedara escrito. La grafía temblorosa te recuerda a un hombre que una vez escuchaste nombrar, un funcionario de provincias obsesionado con dejar constancia de lo que se borraba. Algunos dicen que terminó en un manicomio, otros que huyó al exilio, y hay quien asegura que nunca existió. El expediente se vuelve pesado en tus manos, casi demasiado para sostenerlo. En ese momento, un sonido metálico retumba desde la cocina, un golpe seco como una bandeja que cae sin ser tocada. La lámpara del pasillo se apaga por un segundo y luego se enciende otra vez, como si alguien hubiera querido recordarte que aquí no estás solo. Cierras la carpeta. El espacio en blanco en cada línea no te deja en paz. Son huecos que exigen un rostro, un nombre, una historia. Y sin embargo, lo único que queda es la certeza de que alguien estuvo allí y fue borrado con la precisión de un bisturí. Das un paso atrás y por un instante crees escuchar tu propio nombre susurrado entre los papeles. Pero al mirar de nuevo, el expediente está en silencio y la tinta azul parece más oscura que antes. El archivo sin nombre pesa más que cualquier sentencia escrita. Es la prueba de que la ausencia puede ser, en sí misma, una condena eterna. Sales de la sala con la carpeta en la mano, como si el expediente sin nombre pudiera guiarte hacia otra respuesta. El pasillo se alarga y al final se abre una puerta que da a la calle de nuevo. El aire nocturno entra frío, cargado de humedad. Caminas hacia la plaza central del barrio, un espacio abierto que, aún en su abandono, conserva el eco de pasos, risas y conversaciones extinguidas. El suelo de piedra resuena bajo tus zapatos, y allí, en un banco metálico, escuchas un murmullo. Son voces que parecen provenir de otra época. Te detienes. Dos ancianos discuten con calma, casi como si repitieran un diálogo ensayado muchas veces. Uno asegura que una niña solía correr detrás de las palomas en esa plaza, siempre con un lazo rojo en el cabello, hasta 1956. El otro corrige. No, fue en el 57, justo después de las fiestas patronales. Pero cuando preguntas por su apellido, ambos se miran entre sí y callan, como si la pregunta misma fuese una ofensa. La figura de esa niña se instala en tu memoria como un recuerdo que no es tuyo. El primer anciano comenta que la vio entrar a la iglesia un día de tormenta y nunca más salió. El segundo asegura que desapareció jugando al escondite detrás del kiosco de madera. Y sin embargo, ningún archivo parroquial, ninguna hemeroteca local registra su nombre ni su ausencia. ¿Cómo puede borrarse una niña de la memoria oficial y al mismo tiempo persistir como rumor en las bocas de los viejos? Algunos académicos atribuyen esto a la memoria folclórica, la tendencia de un pueblo a inventar figuras que simbolicen pérdidas colectivas. Otros, más arriesgados, sugieren que existieron políticas invisibles para eliminar registros, dejando a cambio un hueco que solo podía sobrevivir como un mito oral. Lo cierto es que, cuando cierras los ojos, puedes ver claramente el lazo rojo moviéndose con el viento. No necesitas un acta de nacimiento para sentir que estuvo allí. El reloj de la plaza marca la medianoche. El sonido retumba como un aviso. El silencio que sigue es tan intenso que los murmullos de los ancianos parecen desaparecer en él. Parpadeas y ya no están. El banco vacío refleja la humedad de la noche y sin embargo, las palabras que dejaron flotan en tu mente, como si fueran tuyas. Recuerdas entonces la foto del álbum roto, el hueco entre dos rostros sonrientes. Ese espacio vacío y el recuerdo de la niña con el lazo rojo parecen formar parte de la misma trama. Una historia rota, deshilachada, que insiste en manifestarse incluso cuando todo lo demás se ha borrado. La brisa nocturna se vuelve más densa, casi como si la plaza respirara contigo. A lo lejos, escuchas otra vez el vuelo de palomas, pero al girar no hay aves, solo la sombra de alguien corriendo, desdibujada en la penumbra. Cierras los ojos un instante y al abrirlos, la lámpara de la casa vuelve a encenderse a tu espalda.
Te das cuenta de que no importa cuánto te alejes, el vacío te sigue, porque no pertenece solo a un lugar, pertenece a la memoria misma. Regresas a la casa porque algo en la plaza quedó incompleto, como si la sombra de la niña con el lazo rojo te hubiera empujado de vuelta al origen. Al entrar otra vez, descubres un pasillo distinto, estrecho, donde cuelgan fotografías escolares enmarcadas. La pared está cubierta de rostros alineados, sonrisas rígidas, uniformes idénticos. Te acercas a uno de los retratos colectivos y allí lo ves. Un trazo negro cruza de lado a lado, tachando un rostro en particular. No está recortado ni borrado digitalmente, es tinta espesa, aplicada con furia, como si alguien hubiera querido aniquilar la presencia de ese niño para siempre. Los demás aparecen intactos, congelados en su inocencia. Solo él o ella ha sido silenciado por esa mancha oscura. El contraste es brutal. En una clase donde todos parecen recordar un futuro que nunca tuvieron, hay un vacío pintado a mano, un borrón que convierte al ausente en un secreto. Algunos testigos de antaño narraban historias parecidas. En tiempos de censura, los maestros recibían órdenes de eliminar a ciertos alumnos de las listas, como si nunca hubieran pasado por las aulas. No siempre se trataba de castigos académicos, a veces bastaba con que un padre hubiera sido señalado para que el hijo desapareciera de la fotografía oficial. Hay historiadores que sostienen que estas prácticas nunca se comprobaron documentalmente y que forman parte de un imaginario popular, alimentado por la necesidad de explicar lo inexplicable. Pero las imágenes tachadas existen, y lo que el folclore llama rostro borrado, aquí aparece como evidencia tangible. El marco del retrato vibra levemente cuando lo tocas, como si guardara dentro un pulso contenido. Tus dedos se manchan con un rastro negro aún húmedo a pesar de los años. No debería ser posible. El olor acre de la tinta sube por tu nariz y te provoca un escalofrío. De pronto recuerdas una teoría que escuchaste en una biblioteca olvidada, que las manchas eran rituales involuntarios, actos de superstición disfrazados de censura. Borrar un rostro no solo era esconderlo, también era sellar su regreso. El niño tachado no debía volver, ni como recuerdo ni como fantasma. Sin embargo, aquí está, presente en la ausencia, hablándote más fuerte que cualquiera de los que sonríen todavía en la foto. El corredor se oscurece un instante. El parpadeo de la lámpara es tan brusco que por un segundo crees que todos los rostros en los marcos han girado hacia ti. Sacudes la cabeza, respiras hondo, pero en el silencio que sigue, un murmullo te roza el oído. Un nombre apenas audible, como si alguien intentara pronunciar lo que fue tachado. Cierras los ojos y el retrato se queda fijo en tu mente. Cuando los abres de nuevo, la mancha negra parece más grande. El rostro borrado no se conforma con desaparecer. Exige que lo mires, que reconozcas su vacío. El pasillo se prolonga más allá del retrato tachado, y al final aparece una puerta entreabierta que conduce a un estudio diminuto. Sobre la mesa, iluminada por una lámpara tenue, descansa una carta doblada con cuidado. El sobre está amarillento, sin remitente ni destinatario. Apenas una dirección inexistente escrita con letra temblorosa. Lo abres y las palabras te golpean con la fuerza de lo inexplicable. Una cita concertada en un café que, según los registros de la ciudad, jamás existió en esa calle. El mensaje dice: nos vemos a las 8, donde siempre, en la mesa del fondo. No llegues tarde, esta vez no podemos arriesgarnos. La tinta es azul, la caligrafía firme, pero el tono transmite urgencia, casi desesperación. Quien escribió sabía que no podía confiar en los nombres,
que los lugares mismos podían ser borrados. Algunos ancianos del barrio cuentan que, durante los años oscuros, había cafés fantasma, locales clandestinos que abrían solo de noche, sin rótulos, y donde se reunían quienes estaban condenados al silencio. Cuando alguien desaparecía, decían que su última cita había sido allí, en una mesa que al día siguiente se desvanecía como si nunca hubiera estado. Los historiadores se dividen. Algunos sostienen que esas historias no son más que metáforas, recuerdos distorsionados de bares cerrados por la censura o la miseria económica. Otros, en cambio, creen que existieron de verdad, aunque los archivos nunca los mencionen. La desaparición física de esos espacios encaja demasiado bien con la desaparición de quienes los frecuentaban. La carta entre tus manos vibra ligeramente, como si respondiera a un pulso que no es tuyo. El aire del estudio se enfría y percibes el olor inconfundible del café recién molido, aunque la casa está vacía. Cierras los ojos un instante y puedes oír las conversaciones bajas, las cucharillas golpeando las tazas, la risa contenida de alguien que ya no existe. En la esquina de la hoja hay una marca, un círculo dibujado con bolígrafo rodeando la fecha 17 de marzo de 1962. Buscas en tu memoria. Ese mismo día, según una crónica olvidada, un barrio entero fue desalojado en la madrugada y ninguna autoridad explicó nunca por qué. Algunos aseguran que debajo de esas calles había túneles usados para reuniones prohibidas. Otros dicen que no fue más que una excusa para borrar rastros de gente incómoda. Doblas la carta con cuidado, pero al hacerlo notas que en el reverso hay un trazo casi invisible, como la sombra de una firma que alguien intentó borrar raspando el papel. Acercas la hoja a la luz y crees distinguir la inicial de un nombre, pero cuando enfocas mejor la tinta parece retroceder, como si escondiera de tu mirada. Dejas la carta sobre la mesa, la lámpara parpadea y durante un segundo crees ver la silueta de dos personas sentadas frente a frente, levantando tazas invisibles en un brindis silencioso. El olor del café se desvanece con la misma rapidez con que apareció. El estudio queda en penumbra. Tú respiras hondo y comprendes que lo que falta en esa carta no es solo un nombre o un lugar. Lo que falta es un testigo que confirme que, alguna vez, hubo alguien esperando en esa mesa del fondo. La escalera al final del pasillo cruje bajo tu peso, llevándote hacia un piso superior que parece más estrecho, casi asfixiante. Ahí encuentras un pasillo corto con varias puertas, todas iguales, excepto una, la número 7. A diferencia de las demás, no tiene pomo ni cerradura. En su lugar, la madera está cubierta por una capa gruesa de cemento, aplicado de manera apresurada, pero definitiva. Es evidente que alguien quiso sellar esa habitación, no solo cerrarla. El aire alrededor es más frío. Te acercas y apoyas la mano sobre la superficie áspera. El cemento desprende un leve polvillo blanco, y al contacto sientes un latido sordo, como si detrás de la pared hubiera todavía un corazón esperando. La lámpara del pasillo tiembla, y un zumbido eléctrico acompaña el silencio. ¿Recuerdas lo que alguna vez escuchaste de boca de un historiador local? Durante los años 40, varias pensiones de Madrid registraron habitaciones desaparecidas. En los planos iniciales figuraban 20 cuartos, pero en los documentos posteriores solo constaban 19. Nadie pudo explicar el cambio, ni los registros catastrales, ni los dueños que se turnaban en la administración. Algunos académicos lo consideran una simple confusión burocrática. Otros sostienen que se trataba de habitaciones condenadas, donde había ocurrido algo imposible de ocultar, salvo sepultando el espacio entero. El rumor popular era distinto. Decían que quien ocupaba esos cuartos sellados nunca debió haber existido, que eran huéspedes fantasma, una superstición nacida entre miedo y culpa. Pero aquí tienes la prueba material, una puerta sepultada a plena vista, en medio de un pasillo donde el resto de habitaciones sigue intacto. Te arrodillas y miras de cerca.
Entre el cemento y el marco de la puerta, alguien grabó con un clavo unas iniciales casi borradas. M.R. No sabes a quién pertenecen, pero el trazo nervioso parece hecho deprisa, como si fuera el último intento de dejar constancia de un nombre antes de que la pared lo devorara. El silencio se vuelve insoportable. Entonces escuchas algo más, un golpe débil, 3 veces, desde el otro lado. No es el eco de tus propios movimientos, es una señal rítmica, insistente. Te quedas inmóvil, y durante unos segundos, el tiempo mismo parece detenerse. El aire se vuelve denso y percibes un olor rancio, mezcla de humedad y sudor antiguo. Piensas en esa habitación condenada y en lo que pudo guardar. Un huésped incómodo, un desaparecido, alguien que molestaba a un régimen o a una familia. Sellar la puerta no fue un acto de reparación, fue una condena silenciosa. Y sin embargo, la memoria insiste. La vibración que sientes en tu mano es demasiado real. Das un paso atrás. El pasillo entero parece inclinarse hacia la puerta número 7, como si la casa misma quisiera empujarte dentro, aunque no haya forma de entrar. Te alejas, pero el eco de los 3 golpes sigue resonando en tu pecho, marcando un ritmo que no olvidarás. El eco de los 3 golpes sigue en tu pecho cuando bajas de nuevo las escaleras. La sensación de encierro no desaparece. Cada rincón de la casa parece recordarte que hay algo o alguien atrapado. En un estante olvidado, entre manuales escolares y revistas antiguas, descubres un cuaderno de tapas azules. Está gastado, con las esquinas dobladas y manchas de humedad que han borrado partes del texto. Lo abres y la primera página muestra una caligrafía temblorosa pero firme. Testimonio de lo que vi, aunque nadie quiera creerlo. Las páginas narran en detalle la desaparición de un vecino. Habla de un hombre de mediana edad, siempre vestido con abrigo gris, que una noche salió de su casa y nunca regresó. El autor describe con minuciosidad la secuencia, la hora exacta, el trayecto seguido por la víctima, la última vez que alguien lo vio. Todo parece coherente hasta que llegas a la fecha, 29 de febrero de 1953. Pero aquel año no fue bisiesto. Ese día nunca existió en ningún calendario. Sientes un escalofrío. El testigo describe conversaciones, gestos, hasta el olor del tabaco que fumaba el desaparecido, como si hubiese sido real. Y sin embargo, la fecha lo condena a lo imposible. Algunos investigadores modernos sostienen que estos testimonios son errores comunes, confusión de memoria, anotaciones tardías o simples equivocaciones al registrar un suceso. Pero hay otros que defienden que son huellas de una realidad alterada, fragmentos que no encajan porque alguien los forzó a no encajar. El cuaderno continúa con un detalle más perturbador. El autor asegura haber acudido al juzgado a presentar su declaración, pero cuando intentó firmar, la tinta se desvaneció ante sus ojos. La hoja quedó en blanco y el funcionario le dijo que no había nada que registrar. Nadie desapareció ese día, le repitió con voz firme. Y sin embargo, el testigo insiste una y otra vez. Yo lo vi, yo lo supe, yo lo perdí. ¿Recuerdas lo que se dice en la tradición oral de algunos pueblos de Castilla? Cuando un día no existe en el calendario, las puertas entre mundos se abren y lo que cruza no puede volver. Es solo superstición, murmuran los académicos, una forma de dar sentido al caos. Pero con el cuaderno en tus manos, la superstición se convierte en algo tangible. Cierras los ojos un momento. El aire huele a papel quemado, aunque ninguna página está chamuscada. Al abrirlos, notas que el cuaderno ha cambiado. En la portada, donde antes no había nada, ahora aparecen unas iniciales escritas a lápiz, M.R., las mismas que viste en la puerta sellada del cuarto número 7.
El corazón se te acelera. Lo que parecía un testimonio aislado empieza a tejerse con los otros fragmentos. La persona que desapareció en un día inexistente, la puerta condenada, la fotografía recortada, todo señala a alguien que estuvo, pero fue borrado con precisión quirúrgica. El cuaderno vibra entre tus manos, cierras de golpe y en el silencio posterior escuchas un murmullo débil, como si alguien al otro lado de la casa pronunciara la fecha imposible. 29 de febrero. Una fecha que nunca fue, y sin embargo, alguien la vivió. El murmullo de la fecha imposible todavía te acompaña cuando regresas al salón principal. Sobre otra mesa descubres una caja de cartón cerrada con una cuerda vieja. Al desatarla, encuentras dentro un conjunto de fotografías cuidadosamente apiladas. Lo extraño no es el contenido, sino la repetición. 2 copias idénticas de la misma escena. Una familia posa frente a la fachada de la casa que acabas de recorrer. Reconoces el marco de la puerta, las macetas en el alféizar, incluso la lámpara del pasillo encendida detrás de la ventana. En la primera copia aparecen 5 personas, padre, madre, 2 hijos y una figura más apoyada en la barandilla. En la segunda foto, todo es igual salvo un detalle. Esa figura ha desaparecido. El resto conserva la misma postura, el mismo gesto, incluso el mismo destello en los ojos. El contraste te hiela la sangre. No es una edición digital. La textura del papel fotográfico es demasiado antigua. Es como si alguien hubiese tomado la misma imagen en un instante paralelo, uno con la persona y otro sin ella. Algunos dirían que es una casualidad, un truco de laboratorio, una doble exposición fallida. Pero al comparar los bordes, las sombras, la inclinación de la luz, todo encaja demasiado bien. Es imposible que sean 2 fotos distintas. El folclore local habla de las fotografías gemelas, imágenes duplicadas donde un ser aparece solo en una de las copias. Se decía que guardarlas juntas era peligroso, porque con el tiempo la persona podía desaparecer también de la memoria de quienes la conocieron. Los ancianos aseguraban que, cuando alguien quedaba atrapado entre 2 versiones de una misma foto, tarde o temprano era tragado por la que mostraba menos. Los académicos han debatido estas historias durante décadas. Para algunos son simples mitos rurales, explicaciones mágicas de errores químicos en la revelación, pero para otros, sin embargo, son pruebas de cómo la memoria visual puede ser manipulada no solo por la técnica, sino por la voluntad de borrar. Y aquí, en tus manos, tienes 2 copias que no deberían existir al mismo tiempo. Miras más de cerca. En la copia con 5 personas, la figura ausente lleva un abrigo oscuro, muy parecido al que describía el cuaderno del testigo sobre el vecino desaparecido en 1953. La conexión es inevitable. ¿Podría tratarse del mismo hombre? ¿Y si la fecha imposible, la habitación sellada y esta fotografía duplicada son fragmentos de una misma historia borrada? El silencio de la sala se espesa. Por un instante, tienes la impresión de que la figura de la foto te observa directamente desde el papel, consciente de que sostienes la única prueba de su existencia. Cierras los ojos, pero al abrirlos, notas que las 2 copias ya no son idénticas. En la segunda, donde solo había 4 personas, ahora la lámpara del pasillo aparece apagada. Un escalofrío es inmediato. La lámpara de la casa, la que siempre estaba encendida, ahora parpadea también en la realidad. Una sincronía imposible entre la fotografía y lo que te rodea. Guardas ambas imágenes con cuidado, pero la certeza se clava en tu mente. Lo que falta en la foto no es solo un rostro, es una vida atrapada en el espacio entre 2 versiones del mismo instante. El peso de las 2 fotografías en tu bolsillo hace que cada paso se sienta más lento, como si caminaras contra un aire invisible. Llegas a una habitación donde una mesa cubierta de papeles judiciales se despliega como un altar de burocracia muerta. Carpeta tras carpeta, timbres oficiales, firmas repetidas. Pero lo que llama tu atención es un bloque entero de documentos titulados Causa abierta.
Empiezas a leer y descubres lo inconcebible. Un juicio que se inició, pero nunca concluyó. El expediente detalla testigos, declaraciones iniciales, pruebas recolectadas, incluso la fecha de la primera audiencia, 7 de octubre de 1961. Los folios enumeran todo el procedimiento habitual, pero de pronto, la narración se corta. No hay sentencia, no hay veredicto, ni siquiera una constancia de suspensión. El último folio termina con una frase incompleta. El acusado será... Y luego un espacio en blanco, como si alguien hubiera detenido la máquina de escribir en el preciso instante de escribir la identidad. Los rumores orales cuentan que en aquella época existieron juicios fantasma, procesos iniciados únicamente para demostrar que la ley actuaba, pero que en realidad jamás tuvieron la intención de llegar a un final. Los acusados no aparecían en registros, y las víctimas eran huecos imposibles de nombrar. La gente en los pueblos hablaba de salas donde se reunían jueces y abogados frente a bancas vacías, fingiendo un procedimiento solo para archivar el vacío. Los académicos no se ponen de acuerdo. Algunos insisten que nunca se han hallado pruebas concretas de esos juicios inconclusos, más allá de rumores y copias ilegibles. Otros sostienen que sí existieron, pero fueron parte de un mecanismo más grande: mantener a ciertas personas atrapadas en un limbo legal eterno, ni absueltos ni condenados. Condenados únicamente a no existir. Pasas las páginas buscando una pista, y en el margen de una de ellas, alguien dibujó una silueta humana con bolígrafo negro. No tiene rostro, solo un contorno vacío. Y al lado, unas iniciales que ya conoces demasiado bien: M.R. El eco del nombre incompleto se repite en tu mente. Recuerdas la puerta número 7 sellada con cemento, las fotos duplicadas, la carta dirigida a un café que no existió. Todo converge en este punto. Alguien fue juzgado, pero jamás registrado, condenado a un proceso que nunca llegó a término. El silencio en la habitación se intensifica, y el aire se vuelve más pesado. Sientes que alguien respira cerca de ti, pero al voltear no hay nadie. Solo el expediente abierto con la frase inconclusa observándote como una herida abierta. El zumbido de la lámpara es más fuerte ahora, casi insoportable. Piensas en cerrar la carpeta, pero algo dentro de ti sabe que si lo haces, las páginas volverán a estar en blanco. Te quedas quieto, con la mirada fija en esas palabras interrumpidas, consciente de que quizá tú mismo eres ahora el único testigo del juicio que nunca empezó. Te quedas en la penumbra, con el expediente aún abierto frente a ti. El aire parece más denso, como si la propia habitación respirara contigo. En una esquina, sobre una mesa auxiliar, encuentras un conjunto de carpetas universitarias, artículos mecanografiados, actas de congresos antiguos. Los hojeas y pronto descubres que no se trata de simples apuntes académicos. Son discusiones intensas sobre un mismo tema, debates que nunca llegaron a resolverse. El nombre escrito en los márgenes es familiar: Caso M.R. Algunos ponentes lo definen como un episodio folclórico, una invención popular nacida de rumores de posguerra, amplificada con el tiempo hasta convertirse en mito urbano. Según ellos, las fotografías duplicadas, las fechas imposibles y los juicios inconclusos no son más que manifestaciones de una memoria colectiva traumatizada. La gente crea ausentes para explicar el vacío, anota un profesor en 1972. Pero otros textos son mucho más oscuros. Citan testimonios borrados de los archivos, referencias cruzadas en periódicos que nunca se volvieron a imprimir, notas de voz grabadas en cintas magnetofónicas donde alguien repetía un nombre que ya nadie recordaba. Estos académicos sostienen que la desaparición de M.R. no fue un accidente folclórico, sino el resultado de una manipulación sistemática, diseñada para borrar huellas concretas de una persona concreta. No fue mito, fue borrado intencional.
Las páginas están plagadas de tachaduras y notas en los márgenes. Algunos párrafos han sido arrancados, otros escritos encima con tinta roja. La disputa es tan feroz que incluso los nombres de los investigadores parecen haberse perdido. En varias actas, los firmantes aparecen como autor anónimo, como si hasta los estudiosos hubieran sido arrastrados por la misma corriente de olvido que intentaban explicar. ¿Recuerdas lo que escuchaste en una ocasión en una biblioteca universitaria? Que ciertos casos nunca se publicaban en revistas oficiales, sino que circulaban en fotocopias clandestinas. Eran debates que no podían darse en público porque implicaban reconocer que el Estado mismo había alterado la memoria. Algunos profesores terminaron exiliados, otros desaparecieron sin dejar rastro. El eco del caso MR los devoró también. El silencio académico no es un vacío, es un ruido apagado. Lo sientes ahora, leyendo las frases inconclusas, los argumentos a medio trazo, las conclusiones que terminan siempre en puntos suspensivos. No hay certeza, solo preguntas que se repiten como un eco interminable. De pronto una ráfaga apaga la lámpara de la mesa. Quedas a oscuras, con las hojas entre tus manos, y en esa negrura escuchas algo imposible. El murmullo de varias voces, superpuestas como un coro de investigadores muertos discutiendo todavía, debatiendo si MR existió o no. Cierras los ojos y por un segundo casi puedes distinguir las palabras: mito, manipulación, memoria. Cuando la luz vuelve, las carpetas parecen haber cambiado los títulos. Ya no dicen caso MR, sino simplemente caso. La inicial se ha desvanecido, como si el propio papel se resistiera a seguir hablando. Guarda silencio, comprendiendo que el olvido no solo afecta a las víctimas, también a quienes intentan recordarlas. La sensación de que incluso los académicos han sido devorados por el mismo vacío te acompaña mientras avanzas hacia otra ala de la casa. Allí, tras una puerta carcomida por la humedad, aparece un mapa desplegado sobre una mesa. Es grande, detallado, con marcas en rojo que delimitan barrios, calles y edificios. Lo observas con atención y algo no encaja. Entre dos avenidas debería haber un conjunto de manzanas enteras, pero en este plano no figura nada, solo un espacio en blanco. No es un error de escala, es una omisión deliberada. Buscas referencias. La esquina inferior del mapa lleva la fecha de 1968 y la firma del ayuntamiento. Es oficial. Sin embargo, los viejos relatos hablaban de un barrio entero desalojado una madrugada, familias enteras sacadas de sus casas sin explicación. Algunos recordaban que allí existía una plaza con una fuente, un mercado pequeño, una iglesia donde las campanas sonaban con fuerza. Pero en el mapa no hay ni rastro. El folclore local bautizó aquel espacio como el barrio sin sombra. Se decía que quienes habían vivido allí no podían mencionar su nombre en voz alta, como si el recuerdo mismo estuviera prohibido. Algunos aseguraban que al pronunciarlo caía una especie de maldición, enfermedades repentinas, desapariciones posteriores, incluso la pérdida total de memoria. Nadie quería arriesgarse a nombrarlo. Los académicos discuten aún sobre este fenómeno. Unos lo interpretan como simple especulación. Barrios pobres demolidos y olvidados por la planificación urbana, memoria desdibujada por la migración y el paso del tiempo. Otros sostienen que la desaparición cartográfica fue intencional, un acto calculado para borrar de la historia a quienes resultaban incómodos. Los documentos oficiales muestran mapas cada vez más incompletos, como si la ciudad se construyera sobre huecos invisibles. Miras de cerca el papel y en la esquina del espacio vacío encuentras una marca apenas perceptible. Una letra M trazada a lápiz, seguida de otra más difusa, R. El mismo fantasma que persigue cada fragmento de esta historia. Sientes un vértigo extraño, como si hubieras estado alguna vez en ese barrio fantasma, aunque no recuerdas cuándo. Un recuerdo fugaz se asoma. Niños jugando en la fuente, un vendedor de frutas gritando precios, una mujer con un lazo rojo en el cabello. Todo se desvanece en un segundo, como si tu mente misma intentara censurarse.
El aire se enfría, la lámpara sobre la mesa parpadea, y por un instante el espacio en blanco del mapa parece expandirse, tragando lentamente las calles adyacentes. Cierras los ojos con fuerza, y al abrirlos, el plano vuelve a estar intacto, salvo por ese hueco central imposible de explicar. Sabes que no importa cuántos archivos busques, ese barrio no volverá a aparecer en ningún documento oficial. Lo único que quedan son los susurros de quienes aseguran haber vivido allí y el peso de una inicial trazada a lápiz que insiste en no desaparecer. El mapa aún desplegado sobre la mesa te sigue con la mirada invisible de su vacío cuando decides abandonar la habitación. Avanzas por un pasillo estrecho que conduce a una sala donde el polvo se acumula como una manta. Allí, sentado en una silla de madera, descubres a un anciano. No sabes cómo ha entrado, pero está ahí, encorvado, con los ojos hundidos y las manos apoyadas en un bastón que parece demasiado débil para sostenerlo. Levanta la vista y antes de que preguntes nada, susurra. Yo lo vi. A él. A.M.R. Su voz tiembla, pero la convicción en sus palabras es absoluta. Te describe a un hombre joven, delgado, siempre con un abrigo oscuro. Dice que lo veía pasar cada tarde por la plaza, saludando con un gesto breve, hasta el día en que no volvió más. Afirma incluso haber hablado con él la noche previa a su desaparición. Me dijo que tenía miedo de que lo borraran. No de morir, no de desaparecer, de ser borrado. El testimonio parece sincero, pero al buscar en tu memoria de archivos y documentos, recuerdas que esa declaración nunca apareció registrada en ningún expediente. No hay constancia de ella en los juicios inconclusos ni en las investigaciones académicas. Es como si su voz hubiera sido silenciada antes de poder escribirse. El anciano continúa, mirando un punto fijo en la pared. Asegura que, años después, intentó contar su historia ante el juzgado, pero los funcionarios lo ignoraron. Me dijeron que nunca existió, que yo confundía recuerdos. Pero mírame, lo recuerdo mejor que mi propia juventud. Vi su rostro, escuché su voz. La tensión en su mirada hace que el aire de la sala pese más que antes. Algunos folcloristas han recogido relatos similares, testigos olvidados que insisten en haber conocido a personas de las que no queda rastro. Historias orales que sobreviven en los márgenes, pero que rara vez se escriben. Para la mayoría de académicos, son solo anécdotas, invenciones de memoria deteriorada. Otros, sin embargo, ven en ellos la única prueba posible, voces vivas que contradicen al papel. El anciano respira hondo y aprieta tu mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad. Te repite que no dejes que el silencio gane. Si nadie recuerda, él muere de nuevo. Luego baja la vista y se queda quieto, como si se hubiera apagado de golpe. El bastón cae al suelo con un golpe seco. Parpadeas y la silla está vacía. El polvo cubre el asiento, intacto, como si nadie lo hubiera ocupado en años. El eco de su voz, sin embargo, sigue dentro de ti, tan real como las carpetas, las fotos y los mapas. Te preguntas si acaso el verdadero castigo no es desaparecer, sino ser recordado solo por alguien a quien nunca escuchan. El testigo olvidado se convierte en un fantasma doble, uno que carga con la ausencia del otro y con la indiferencia de todos. Sales de la sala aún con el eco del bastón golpeando el suelo. El polvo en el aire parece arremolinarse como si el anciano hubiese estado allí un segundo antes y se hubiese desvanecido contigo mirando. Subes las escaleras lentamente, guiado por la luz intermitente que aún parpadea en el pasillo. En la pared cuelgan retratos familiares, distintos de los que viste antes, imágenes en sepia, marcos de madera con vidrios cuarteados.
Te detienes frente a uno de ellos y sientes una punzada extraña en el pecho. La foto muestra una familia reunida en torno a una mesa de comedor. Sin embargo, lo que destaca no es la figura central, sino el espacio vacío entre dos mujeres. No hay recorte ni mancha, simplemente un hueco inexplicable en la composición. Los rostros sonrientes parecen organizarse alrededor de una persona que ya no está. Es un vacío invisible pero evidente. Te inclinas para mirar mejor y descubres que hay inscripciones en la parte trasera del marco, nombres escritos con letra cursiva, cada uno identificado. Pero entre María y Rosario hay un espacio en blanco, como si alguien hubiese borrado un tercer nombre con cuidado. Sientes un escalofrío al reconocer esas iniciales invisibles, esa MR que nunca deja de reaparecer. El folclore familiar habla de memorias borradas a propósito, historias de abuelos que no podían mencionar a un hijo, de tías que jamás se nombraban, de escenas donde una silla quedaba siempre vacía sin explicación. La tradición oral convierte esas ausencias en maldiciones o pactos de silencio. Los académicos, en cambio, explican estos fenómenos como amnesia transgeneracional, recuerdos dolorosos eliminados en el relato familiar para proteger a los descendientes. Pero aquí, frente al retrato, el vacío no protege, acusa. Cierras los ojos y escuchas murmullos, conversaciones cruzadas de sobremesa, risas, choques de copas. Y en medio de ese bullicio imaginado hay un silencio denso, como si todos los comensales estuvieran de acuerdo en ignorar a alguien sentado entre ellos. La memoria borrada no es más que un olvido, es una coreografía repetida generación tras generación. Los nietos crecen sin saber, los hijos callan, los abuelos bajan la voz, y al final lo que queda es un hueco heredado tan sólido como cualquier recuerdo. Al volver a abrir los ojos, la fotografía parece alterada. Ahora la figura invisible está un poco más nítida, un contorno apenas perceptible, una sombra que se perfila. Te mira directamente, aunque no tiene rostro. No sabes si temblar o respirar más hondo. Das un paso atrás, el pasillo entero parece inclinarse hacia esa pared de retratos, como si todos los marcos vibraran con la fuerza de lo que fue arrancado. Comprendes entonces que la memoria borrada no es un accidente, es una estrategia, un pacto que alguien ejecutó con precisión. Y sin embargo, cada hueco grita más fuerte que cualquier nombre. El pasillo te conduce hasta una puerta estrecha al fondo, más baja que las demás, como si hubiera sido añadida en secreto. Le empujas y entras en un cuarto diminuto, apenas iluminado por un haz de luz que se filtra desde una rendija del techo. En el centro, sobre una mesa de hierro oxidado, descansa una caja metálica. La abres con esfuerzo y dentro encuentras una carpeta marcada con letras rojas. Confidencial. Tus manos tiemblan al desplegar su contenido. Allí está, la fotografía final. Reconoces el escenario, la misma casa, la misma fachada, la misma familia. Pero esta vez no hay huecos ni recortes. Todos están presentes. Cada rostro aparece nítido, cada gesto fijo en el tiempo. Y sin embargo, un detalle congela tu respiración. Uno de ellos, la figura tantas veces borrada, el abrigo oscuro, el rostro sin nombre, no mira a la cámara como los demás. Mira directo hacia ti. Sientes que el aire se corta en dos. El silencio es absoluto, pero dentro de ti resuena un murmullo, como si esa mirada atravesara el papel y se instalara en tu mente. La inicial que persigue cada documento, cada testimonio, cada rumor, MR, ahora es un cuerpo completo, un rostro imposible de ignorar. El folclore más antiguo decía que cuando una ausencia se revela de nuevo, la realidad se desestabiliza,
que quien regresa de la memoria borrada no vuelve como antes, sino como un recordatorio de lo que fue arrancado. Algunos investigadores modernos sostienen que se trata de proyecciones psicológicas, de la necesidad de cerrar un ciclo inconcluso, pero nada de lo que has leído se compara a la fuerza de esa mirada fija en el papel. Cierras los ojos y la imagen se graba en tu interior, como si hubiera estado allí siempre, como si nunca hubiera sido borrada. Te preguntas si de verdad fuiste tú quien abrió la caja, o si la caja te abrió a ti. El zumbido de la lámpara vuelve, más fuerte que nunca, y por un instante, todo el cuarto se ilumina con una claridad insoportable. La fotografía parece brillar, y la figura que te observa da la impresión de querer moverse, de querer salir. Te alejas, pero es inútil. Lo que falta ya no está ausente, está aquí, contigo. Respiras hondo, consciente de que la historia no termina con un archivo, ni con un juicio, ni con un rumor. Termina contigo, sosteniendo la prueba de que alguien existió, aunque todo el mundo insistiera en borrarlo. El silencio vuelve a instalarse, más pesado, más íntimo. Caminas despacio por la casa, dejando atrás los pasillos, las lámparas, los retratos. Cada rincón parece observarte, como si la ausencia se hubiera transformado en presencia. Piensas en el expediente sin nombre, en la carta dirigida a un café fantasma, en la puerta número 7 sellada con cemento. Todos eran fragmentos de un mismo rompecabezas, piezas sueltas que solo ahora, frente a la fotografía final, cobran sentido. El aire afuera es frío pero distinto. Llevas contigo el peso de una historia que ya no pertenece solo a los archivos ni a los rumores, sino también a tu memoria. Te preguntas cuántos nombres, cuántos barrios, cuántos testigos se han perdido en los huecos del tiempo. Te preguntas si, al recordarlos, los devuelves de algún modo al mundo, aunque nadie más los nombre. El camino de regreso parece más largo. La plaza está vacía, pero todavía escuchas las palomas batir alas invisibles. La fuente que ya no existe murmura agua en tu oído, y la niña con el lazo rojo corre en un rincón de tu mente sin que nadie pueda alcanzarla. Al mirar hacia atrás, la casa sigue iluminada, la lámpara encendida como un faro de lo que fue borrado. Cierras los ojos y sientes que esa luz ya no pertenece a la casa, sino a ti. La llevas adentro, aunque arda demasiado. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.